cero detenidos, cero sentenciados, cero funcionarios tras las rejas. Florencia Serranía, quien fuera la directora al momento del colapso, ni siquiera declaró, ya se fue, quién sabe dónde ande, pero ya dejó la dirección del metro, y no porque la corrieran, sino porque ella de manera voluntaria decidió renunciar. Le agradezco estos minutos al ingeniero Eduardo Ramírez Cato, autor del libro Línea 12, historia de una tragedia que no debió ocurrir. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Déjame empezar por lo primero. Tú lo escribes con base además en información dura, en información técnica. Este colapso, esta tragedia no debió ocurrir. ¿Se pudo haber evitado, ingeniero? ¿Se pudo haber evitado esto, Eduardo? Por supuesto, de hecho, basándonos en la información técnica del DNB, la empresa contratada por el gobierno de la Ciudad de México, nos habla de las barreras que de no haberse brincado, pudieran haber evitado el colapso. Una de ellas, pues evidentemente, el diseño deficiente de las traves; otra, la supervisión y el cuidado durante la ejecución de los trabajos; otra, evidentemente, los pernos mal colocados; y la cuarta, que es cuando se genera todo el rompimiento con el gobierno de Ciudad de México, que era la falta de mantenimiento. Y DNB lo que hace es que, en base a los documentos que él recibió, es que emite su dictamen. Si no recibió evidencias de que hubo mantenimiento, pues es porque no lo hubo, o no le pudieron allegar esas evidencias. Y esto se refuerza cuando también la Fiscalía, por su parte, de manera independiente, realiza otro peritaje independiente al de DNB, y en uno de los reportes que hace el perito en topografía, él reporta que hay varios claros que ya tienen deflexión en ellos. Es decir, ya después del colapso se notaron muchos, no tengo el dato de exactamente cuántos reportó, pero eran varios. Lo cual permitiría que, si hubiera habido una revisión de las traves, hubieron el mantenimiento de acuerdo a los manuales de inspección de estructuras, se hubiera detectado perfectamente el problema y se hubiera podido prevenir. De manera que es clarísimo que sí, es un colapso que no debe ocurrir. Y ahora tenemos, en honor a las víctimas, porque también el libro lo escribo, pues como un homenaje a las víctimas, 26 víctimas que hasta hoy no reciben justicia, por más justicia restaurativa que les hayan dado, que es básicamente el pago de los gastos, pues las vidas se han truncado de todas las familias que ya no se ven completas por este descuido y esta, pues muestra de corrupción en las obras públicas. Se habló y se sigue hablando de estas fallas en el mantenimiento. ¿De quién eran responsabilidad, digamos, estos tramos? Darle mantenimiento, ¿es responsabilidad de un solo gobierno? ¿Es responsabilidad de los gobiernos del que construyó, luego de otro gobierno durante el cual operó esa línea, se cerró en su momento incluso el de Miguel Ángel Mancera, y después el gobierno en el que colapsa el de Claudia Sheinbaum? ¿O es responsabilidad únicamente de quien construyó, supervisó, de quien estaba, digamos, a cargo cuando esto se vino abajo? ¿Es una responsabilidad compartida? ¿De quiénes son las responsabilidades, Eduardo? Sí, efectivamente. Mira, desde que se estaba construyendo la línea, hay evidencias que mostró DNB, en donde dice que hay reportes de la supervisión, en donde se observa justamente la mala colocación de los pernos Nelson. Se hace la observación. No hay evidencia que haya reportado DNB de que se corrigieron esas observaciones. Sin embargo, se pagaron los trabajos. Es decir, ¿quién paga un trabajo mal hecho o incompleto? Pues ahí hay responsabilidad en el gobierno que tuvo a cargo la construcción. Y desde ahí, obviamente, los nombres, pues puede haber desde la parte de más alta hasta quien estuvo supervisando los trabajos y asignar un grado de responsabilidad. Ahora, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera no reportó DNB ninguna evidencia de mantenimiento, así como tampoco recibió evidencias de mantenimiento durante el periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum, y pues mucho menos de Florencia Serranía. Tenemos evidencia de que Florencia Serranía declaró públicamente que no se tenía cubierto el puesto de mantenimiento, y ella misma lo estaba asumiendo, que fue cuando justamente se incendia la central de Buen Tono por falta de mantenimiento.
ahí sí, absolutamente por falta de mantenimiento, y en el caso de la línea 12 del colapso, pues es una de las barreras que se brincaron o que se omitieron cuidar y que propició el colapso. Bien, pues vale la pena releer el texto que tú publicaste hace algunas semanas apenas para entender la proporción de lo que estamos diciendo y por qué es que esta tragedia, esta trágica historia, el colapso en la línea 12, se pudo haber evitado y no debió ocurrir. Está ya tu libro, Eduardo, en plataformas, ¿no? En las plataformas digitales se puede adquirir. Se puede adquirir sí, en las principales plataformas digitales. Y pues déjame nada más decir que no es posible que queden impunes 26 vidas perdidas y que sigamos escuchando justificaciones como las que acabas tú de reportar del jefe actual de gobierno, y en donde parece que el usar la semántica para suavizar las cosas nos va a resolver los problemas. Creo que sí estamos viendo una crisis grave de verdad con estas autoridades, porque no sabemos cuándo vamos a tener otra tragedia en otra obra, porque finalmente los orígenes de las fallas en las obras son los mismos, y si se siguen manejando indolentemente, pues estaremos hablando de otra catástrofe en el futuro. Tal cual, y no es que se quiera lucrar con la tragedia, lo que interesa es que esto no se repita y lo que interesa es que no haya impunidad, que los responsables paguen por esas 26 vidas que se perdieron aquel 3 de mayo, hace 3 años. Abrazo, gracias Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Ahí está el ingeniero Eduardo Ramírez Cato y ahí está la tragedia. Ahí queda una página oscura en la historia reciente de nuestra ciudad. 20 para la hora.